Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos teóricos que tratan el tema de torsión en elementos de hormigón armado, concreto armado, denominado parte D. El próximo va a ser con ejemplos de aplicación. Entonces, repasando conceptos que vimos en el anterior, el mecanismo resistente, cómo podíamos idealizarlo frente a una solicitación de torsión. Es medianamente complejo. Mediante un reticulado espacial con elementos que son cordones traccionados que estarían constituidos por la armadura longitudinal, montantes traccionados que estarían constituidos por los estribos y diagonales comprimidas que completan el reticulado, que serían bielas de hormigón. Naturalmente tenemos que tener expresiones de diseño que en función del esfuerzo cortante, la solicitación de corte nominal, nos permita desarrollar cuánto es la armadura longitudinal requerida, cuánto son qué magnitud o qué cantidad tienen la armadura de estribos requerida y cómo verificar las diagonales comprimidas en las bielas de hormigón para evitar una falla frágil debido a esta situación. Cuando verificamos las bielas comprimidas tenemos que considerar que habitualmente no hay una viga de hormigón armado o una columna que esté solicitado a torsión pura, sino que está solicitado a una combinación de efectos que habitualmente, por ejemplo en las vigas, está asociado con la flexión, el corte más la torsión. Entonces, para verificar las bielas tendremos que como mínimo evaluar las tensiones que genera el corte, tal cual lo vimos en los 6 videos aproximadamente que desarrollamos de corte, o 5, más estos videos de torsión. El concepto de este mecanismo resistente es que toda la tracción se asigna a las armaduras. No hacemos responsable al hormigón de tomar ningún tipo de tracción. Con respecto a la inclinación de las bielas comprimidas, vimos que es variable según el esquema mecanismo que adoptemos. Según los ensayos, entre 30 y 60 grados. Después veremos que en la aplicación práctica del código ASI 318 adopta 45 simplemente para compatibilizarlo con el criterio que adopta para corte. Como concepto básico, el hormigón es el responsable de absorber todas las compresiones de ese esquema resistente, idealizado, y por su parte todas las tracciones son asignadas la responsabilidad a las armaduras, sean estas longitudinales o estribos. Y como concepto básico, si no hay armadura longitudinal a lo largo de todo el perímetro de la viga, por más que haya estribos, esa viga no va a ser capaz de tomar momentos torsores por encima del momento torsor crítico, ¿sí? Ya lo descubrió Morse a comienzos de siglo con los ensayos que determinó y hablamos de los mismos. Y luego hubo una innumerable cantidad de ensayos que lo verificaron. Entonces, el momento torsor último, mayorado, debe ser menor o igual, como en todas las inecuaciones que planteamos, que el factor de reducción phi por el momento torsor nominal. Y el momento torsor nominal se expresa en función tanto de la armadura de estribos como de la armadura longitudinal. Entonces, expresado en función de la armadura de estribos, Tn es igual a 2 veces A0, donde A0 es 0,85 de A0H, que era la zona interior de una viga, ¿sí?, incluida por los estribos de corte, sea esta maciza o hueca, por AT sobre S, donde AT es la armadura por unidad de longitud de estribos y S es la separación entre los mismos, por Fi la tensión de fluencia de los mismos, cotangente de θ, con θ variable entre 30 y 60 grados. Bueno, vuelvo a mencionar que usualmente se acepta o se adopta θ 45. Y Tn, por otra parte, es, en función de la armadura longitudinal, es 2 veces 2 por 0,85 de A0H por AT sobre S por Fi cotangente de θ, bueno, en función de la armadura transversal, perdón. Entonces, en función de esta expresión, multiplicando 2 por 0,85, llegamos a la expresión
inferior del esfuerzo torsor nominal, me adelanté, 1,7 una constante por A0H por la armadura de estribos por unidad de longitud adecuadamente ancladas. Solo la armadura de estribos perimetral de la viga, si la viga tiene estribos de 4 ramas o de 6 ramas o de 8 ramas, solo valen las dos ramas exteriores sobre S por FI cotangente de θ. Evaluando el momento torsor último, TU, el reglamento permite ignorarlo a los efectos de diseño cuando su magnitud es tan reducida que dicho momento no va a afectar en forma apreciable la resistencia al corte o a flexión del elemento. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, a criterio del código ASI 318 se considera lo anterior cuando el momento torsor último es menor o igual que un cuarto del momento crítico, 0,25 de T crítico. Entonces, la torsión por compatibilidad, cuando el momento torsor se origina por compatibilidad de deformaciones, es decir, no hay un riesgo de equilibrio, ¿sí?, debido a la redistribución de esfuerzos internos, luego de la fisuración del elemento, se permite reducir el máximo momento torsor mayorado a un valor de diseño igual a T último igual a 1/3 de phi por raíz de F'C, ACP al cuadrado PCP. ACP era la sección total, PCP era el perímetro de la sección total, por 1 más, en términos genéricos, cuando hay cargas axiles, con NU, si es de compresión positiva, 3 NU sobre AG raíz de F'C. Podríamos adoptar este momento torsor para el diseño. Esto siempre y cuando se realice naturalmente el correspondiente aumento de momentos flectores o redistribución de solicitaciones. Por ejemplo, el caso más simple, una viga, como la de la derecha, que está apoyada en 2 vigas principales, una viga secundaria, que tiene una carga concentrada. Si tomamos la rigidez flexional y torsional en estado 1, nos va a dar ese diagrama de momentos que observamos. Un momento flector de empotramiento de la viga secundaria en la principal, que se traduce en un momento torsor sobre la viga principal. Ahora, si considero la reducción de rigidez al estado 2, van a disminuir sensiblemente el momento de empotramiento y por lo tanto el momento torsor aplicado sobre la viga principal. Y si considero la situación extrema de ignorar o despreciar la resistencia de torsión, ese momento negativo va a ser 0. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer eso? En tanto y cuando armemos la viga principal con armadura longitudinal en todas sus caras para tomar algún momento torsor originado por ese empotramiento elástico y hayamos dimensionado la viga secundaria para un momento igual al de viga simplemente apoyada, ¿sí?, o sea, hemos bajado el momento negativo a un punto nulo, en principio no habría problemas, ¿sí? De hecho, como experiencia práctica, uno ha adoptado una experiencia personal, no sé si tiene validez como para extenderla, pero he adoptado ese criterio en puentes viga, que luego han sido sometidos a ensayos de carga con las cargas pésimas de diseño, ¿sí?, y después han estado en servicio durante décadas, y han funcionado correctamente. Cuando son ese tipo de estructuras en las cuales las solicitaciones son muy severas y son las pésimas, las peores que uno pueda prever para la vida útil, son situaciones que dan cierta tranquilidad, porque habitualmente las estructuras de edificios uno calcula con una combinación de solicitaciones que están establecidas en los códigos o normativas, que a lo mejor no se presentan nunca en la vida real de la estructura. Entonces, cuando la estructura que uno idealizó en un modelo matemático y calculó detalladamente bajo ciertos conceptos, en este caso despreciando la rigidez torsional de un emparrillado, y luego lo calcula, y luego hace el ensayo de cargas, con las peores cargas que adoptó, ¿sí?, un camión fuera de ruta que lo pese en báscula y lo coloca en el puente, varios camiones en las peores posiciones, y verifica la respuesta de la estructura,
Entonces, bueno, tiene cierta confianza de que esa consideración no es algo que esté fuera de lugar, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que considerar que si ignoramos el aporte de rigidez torsional, el diagrama de momentos flectores va a pasar de la línea llena a la línea punteada, ¿sí? Esto sería si reducimos la rigidez torsional. Si despreciamos la rigidez torsional, la línea punteada se colgaría del punto cero. Ahora, no hay recetas para todo. O sea, si yo tengo una viga sobre la cual apoya la viga, la losa sobre la cual apoya la viga de borde, con una viga de borde con un ancho inusitado y una rigidez torsional realmente muy importante, entonces probablemente esta hipótesis simplificativa no la pueda adoptar. La situación habitual en las vigas de puente es que la rigidez torsional es reducida, son vigas T con alma delgada, entonces no cometemos un error sustancial. Ahora, si nos enfrentamos con una estructura de hormigón armado en donde las vigas, por alguna circunstancia X, tengan un gran ancho, ¿sí? El alma, sean macizas, con una rigidez torsional realmente importante, entonces este criterio que estamos estableciendo probablemente no sea adecuado. Es decir, nunca hay recetas en el diseño, siempre hay que aplicar los conocimientos que tenemos, esa cajita maravillosa de conocimientos que hemos recibido en la formación como ingenieros y luego la hemos enriquecido a través de los años con las experiencias de nuestros proyectos y nuestras obras, nuestras y las de otros que hemos podido compartir. En base a eso tomaremos una decisión sobre qué rigidez torsional adoptar. Entonces, la verificación de las vigas comprimidas y fisuración, pero bueno, antes de esto, les quiero remarcar algo. Nunca puede quedar a criterio de un software la decisión a adoptar. Siempre tiene que ser la decisión del profesional, del ingeniero o del colega que esté desarrollando el proyecto, estructuralista, el criterio a adoptar. ¿Sí? Nunca puede quedar en manos de un programa, por más sofisticado que sea el mismo. ¿Sí? La responsabilidad es nuestra y la tenemos que asumir como tal. Así como los médicos asumen la responsabilidad de una cirugía, ¿sí? Y si el resultado de una cirugía es deficiente, el médico tiene que asumir la responsabilidad de la misma, los ingenieros estructuralistas asumimos la responsabilidad de las estructuras que diseñamos. Y por ende, si adoptamos criterios inadecuados y sin sustento, no podremos alegar que el programa me dio tal resultado. Seremos los responsables de ese resultado. Bueno, entonces sí, vamos a lo que es reglamentario, ¿sí? Entre comillas, no es que desmerezca la importancia de esto, sino que esto cambia con los años y dentro de 2 años o 3 va a ser diferente y dentro de 5 años va a ser distinto. Lo importante son los conceptos, ¿sí? La verificación, según el Código ASI 318-2005 o nuestro reglamento, consiste en la verificación de las vigas comprimidas y la fisuración. Para secciones macizas, la raíz cuadrada del cociente de la componente de tau de corte, BU sobre B por D al cuadrado, más la componente de la tau de torsión, TU por pH sobre 1,7 A0H al cuadrado, menor o igual que el factor de reducción por la suma de estos dos términos que observamos a la derecha. El segundo término es equivalente a asumir el tope de 5/6 de raíz de F'C que ya vimos en corte. La tensión límite en las vigas comprimidas, entonces, si reemplazamos en el término de BC 1/6 de BW por D por raíz de F'C y le sumamos 2/3 de raíz de F'C, llegamos a la expresión que ya conocíamos, 5/6 de raíz de F'C o 0,833 raíz de F'C en megapascales. Si eso no verifica, tenemos que lamentablemente rediseñar la geometría de la viga, porque el problema no se va a presentar por incrementar la cuantía longitudinal y transversal de armaduras, sino por un exceso de tensión en las vigas comprimidas producto de solicitaciones importantes de corte asociadas con solicitaciones importantes de torsión. En secciones huecas la verificación es semejante, lo único que interviene el espesor real de la viga, no
idealizado, las tensiones de corte debidas tanto a corte como torsión se producen en las paredes del tubo y por lo tanto, a fin de verificarlas, se suman en forma directa, ¿sí? Como vemos, porque la situación puede ser más desfavorable. En la cara A se suman en forma directa tensiones de corte y de torsión. Con respecto al ángulo de las diagonales comprimidas, para un elemento con armaduras conocidas, el valor de θ en realidad se puede calcular como la tangente de θ es igual a la raíz cuadrada de AST sobre S por FI, o sea, la armadura de corte por unidad de longitud, por la tensión de fluencia, sobre AL por pH por FI, la armadura longitudinal de torsión sobre el perímetro por la tensión de fluencia de los aceros, que usualmente es el mismo, raíz cuadrada, entre tangente de 30 y tangente de 60. Con el comentario que normalmente se adopta a 45 grados porque para corte se adopta convencionalmente, no es que sea así físicamente, 45 grados. Entonces la armadura requerida para torsión está compuesta de la armadura de estribos, columna izquierda, donde despejando a ST sobre S de T nominal, podemos obtener la armadura de estribos por unidad de longitud para torsión, a la cual hay que sumarle a la requerida para corte, siempre recordemos, y si acaso hay cargas en la cara inferior de la viga, hay que sumarle la armadura de suspensión de cargas también. Y por la derecha tenemos la armadura longitudinal AL en función expresada de la armadura de corte por unidad de longitud. Este comentario ya lo mencioné, pero la armadura requerida de estribos, para el caso frecuente de estribos, por ejemplo, de 2 ramas, sería el estribado total AT sobre S de torsión más un medio de AB sobre S de corte para definir el diámetro requerido de una rama. ¿Sí? Con respecto a limitaciones de separaciones con respecto a la torsión, S debe ser menor o igual que pH sobre 8 o 30 centímetros y la cuantía mínima de torsión y de corte, AB más 2AT, debe ser mayor o igual que las dos expresiones que vemos al pie. Sobre esto ni vale la pena hacer más un comentario adicional, porque simplemente es, en todo caso, tenerlo como control en una planilla de cálculo y verificar que la armadura que hemos calculado sea mayor o igual que esta. Con respecto a la separación S, tenemos que controlar la separación máxima de torsión y la separación máxima de corte. La mínima de las dos va a ser la que nos va a definir el armado de la viga. Conceptualmente, el estribado externo debe contener el 100% de la armadura requerida por torsión. Y la armadura de corte, como hemos ya mencionado, se puede materializar mediante más de 2 ramas, sobre todo en el caso de vigas anchas, ya lo hemos dicho, que no solamente se puede, sino que se debe hacer así. Hay que cuidar naturalmente los anclajes de los estribos, tal cual lo vimos en corte, con un gancho de 135 grados alrededor de la barra, ¿sí? Intentando que los anclajes queden de la zona interna, en el caso que la viga sea colindante con una losa, para que esté confinado ese anclaje. Y con respecto a la armadura longitudinal, la expresión AL es, en función de la armadura de corte, AT sobre S por el perímetro pH, sobre el cociente de tensiones de fluencia, que usualmente es 1, de armadura longitudinal y estribos, cotangente al cuadrado de θ, con una cuantía de armadura longitudinal mínimo establecida a L mínimo, y con un control de que AT sobre S debe ser mayor que el valor de un sexto BW sobre FI. Una consideración adicional: las armaduras de las esquinas, ¿sí?, longitudinales, tienen que tener un mínimo diámetro para generar una restricción necesaria como para que las bielas se apoyen en esos puntos. Y para eso el diámetro de las barras longitudinales de las esquinas deben ser mayores que S sobre 24 o 10 milímetros. Fíjense que 10 milímetros es un valor interesante. No es grande, pero tampoco es chico. Es decir, tenemos que considerar que aún en la armadura
que no esté calculada para flexión, debe haber barras de 10 milímetros en las esquinas cuando exista torsión. Entonces la armadura longitudinal tiene que ser interior a los estribos y debe existir al menos una barra en cada esquina de los mismos. La consideración del diámetro requerido mínimo se debe a este dibujo, lo extraí del libro de Leonhardt, que siempre les hablo de que es un libro conceptualmente muy interesante. Cuando concurren las bielas diagonales en un punto interno sobre la barra longitudinal, esta tiene que tener una rigidez mínima, para evitar el fenómeno que indicamos en el punto A y que salte la esquina, con esa resultante U. Para finalizar este video, entonces, resumen de pasos a seguir en el diseño. Obtenemos los diagramas de momento torsor último, esfuerzo de corte TU, esfuerzo de corte BU último, momento flector último, determinando las secciones críticas para la combinación de carga de diseño. Habrá más de una. Por supuesto que TU, BU y MU deben ser de la misma combinación de cargas, no podemos mezclar una cosa con otra. Calcular el área necesaria requerida de la armadura de flexión, determinar si se trata de torsión de equilibrio o bien de compatibilidad y si la torsión puede ser o no despreciada, tal cual lo hemos planteado. Verificar primero que la sección de hormigón sea adecuada, es decir, que la sumatoria de las tensiones en las bielas comprimidas por corte y torsión no supere el máximo, porque si no, todo lo restante, 5, 6, 7, son innecesarios. Si eso no verifica, hay que rediseñar la pieza. Entonces, el paso 4 es siempre previo a los demás. No está puesto ahí porque sí. El 5 es determinar el área de acero de estribos necesaria por corte. El 6, determinar el área de acero de estribos necesaria por torsión. Esto sí puede ser indistinto uno primero u otro. Sumar las áreas de estribos requeridas por corte más torsión. Determinar el área de acero longitudinal necesaria por torsión. Y considerar el área de acero longitudinal necesario por flexión más torsión. Luego, el último paso sería controlar las cuantidades de armado requeridas para estribos por corte más torsión y la armadura longitudinal de flexión y de torsión. Y con eso sí definiríamos el armado de ese elemento, supongamos una viga solicitada a momento flector, esfuerzo de corte y momentos torsores. Con respecto a la influencia de la rigidez torsional adoptada en los modelos, acá vemos la salida de un software comercial en donde estamos planteando los momentos flectores en la dirección del eje vertical en la losa mallada por elementos finitos en función de considerar continuidad en las losas contiguas. ¿Sí? Este es el modelo, este es el mallado. Por defecto, no digo todos, la verdad que no tengo ni remotamente conocimiento para aseverar eso, pero aparte de los software, en cada edición modifican algunas variables, ¿sí? Por ejemplo, un software muy amigable como el ETAPS, en una de sus últimas ediciones, antes modelaba por defecto las losas a eje de viga y ahora las modela en la cara superior, si no he interpretado mal. O sea que hay modificaciones en las distintas versiones del mismo software año a año, ¿sí? Pero en líneas generales, por defecto, las rigideces las adopta en estado 1. Tal cual vemos en este programa, la constante torsional dice 1, es decir, que la adopta en estado 1. Uno define la geometría de la viga, ve 30 centímetros, H 50 y en función de eso evalúa la rigidez torsional. ¿Sí? Entonces, eso conduce a que haya un momento flector negativo en la losa extrema, sobre la viga de borde, que está marcada en negro, con un valor determinado X. ¿Sí? Ese valor está asociado con la rigidez torsional que le asigné a la viga. Y por otro lado, en el dibujo de la izquierda veo los momentos torsores sobre esa viga de borde que surgen en función de que yo le asigné una rigidez torsional en estado 1. Ahora bien, si
opero en el programa y reduzco la rigidez torsional porque conozco que eso físicamente va a pasar para estado de carga a nivel de servicio, eso nuevamente el software, entonces naturalmente puedo llegar a un valor razonable, ¿sí? Despreciable diría, de momento negativo sobre el apoyo de la viga de borde, y consecuentemente se redistribuyen los momentos y el momento en el tramo de la losa positivo es mayor, que no estamos analizando en esta situación, y los momentos torsores sobre la viga, que es por compatibilidad de formaciones, podrán ser ignorados en ese caso, si no habría que diseñar esa viga perimetral a flexión, torsión, corte y torsión, perdón. Bueno, con esto hemos cerrado la parte teórica, espero que sea suficiente, si no lo ampliaremos, y pasaremos en un video futuro a ver ejemplos de aplicación según el código ASI 318-2005. Los espero, gracias.